Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos un tema incómodo, pero realmente necesario. ¿Qué ídolos del siglo XXI han invadido la Iglesia? O dicho de otra manera, ¿hay idolatría en la Iglesia? Lo abordaremos dialogando con nuestros tertulianos. Pero antes de comenzar el debate, te ofreceremos la primera de las habituales 3 pizcas musicales que hoy serán, en cierta manera, relacionadas con el tema de nuestra conversación, pero de una manera diferente a la habitual. La primera pizca de adobo musical será una versión instrumental del conocidísimo Amazing Grace, es decir, Sublime Gracia. Serán sus intérpretes el compositor y director James Last y su orquesta, que fueron muy famosos, sobre todo quizá en los años 90 o por ahí, pero siguen por ahí, ¿eh? La primera estrofa de este Sublime Gracia ya nos sitúa en el comienzo de la vida cristiana, pues vamos a hablar de la vida cristiana. Y dice esta primera estrofa, en la versión en castellano: Sublime gracia del Señor, que a mí me transformó. Perdido estaba, mas Jesús me halló y me salvó. Cuando nos vimos aplastados por el peso del pecado y la perspectiva de condenación eterna, merecida e inevitable, fue una enorme y por descontado maravillosa sorpresa saber que Dios nos perdonaba por gracia, o sea, gratis, sin poner nada a nosotros, nada, mediante la sola fe, porque Cristo ya había pagado para siempre nuestra deuda. De ese primer momento de la vida cristiana surge la letra de este tema. Recuerdo que lo vamos a escuchar en una versión instrumental, porque es un tema conocidísimo. Yo creo que hasta hay muchos que saben su letra en inglés, que es la más habitual, y no saben lo que dice. Es muy posible. Y los que lo saben, pues ya verán que es así como yo he dicho, si lo tradujeran al castellano. Escuchemos pues a James Last y su orquesta en este tema de Amazing Grace o Sublime Gracia.
Después de escuchar este precioso tema de Amazing Grace, te presentamos a nuestros tertulianos de esta ocasión del cuarto de atrás, que se conectan desde sus casas, así que están súper cómodos en su propia casa, sin salir ni al calor ni al frío, sin gastar la suela de los zapatos. Bueno, ahora ya no se gastan la suela de los zapatos, es todo zapatillas y tenis, pero bueno, es igual, se gastan cuando andas. Así que nos reunimos en el ámbito digital. En nuestra pantalla tenemos a Camilo Esperón, a quien le gusta bucear en los recovecos de la actualidad. Bienvenido, Camilo. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. También vemos a nuestra profe de cabecera, que el pasado programa no estuvo porque teníamos, como se dice, overbooking de tertulianos, pero nos gusta tenerla. Y Flor, pues desde la relación con sus alumnos y padres, percibe lo que pasa en las familias. Y como ella es profesora de religión evangélica, pues el tema le va mucho más cerca todavía. Bienvenida, Flor. Buenas noches. Por otro recuadro de la pantalla, entra al cuarto de atrás Carlos Rodríguez, quien procura examinar la situación de los cristianos en esta sociedad para ayudar a los miembros de la iglesia a la que pertenece y en la cual tiene que impartir enseñanza. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel. Un saludo para todos. Coordina este cuarto de atrás, como es habitual, Daniel Baluja. Como hemos dicho hace un momento, nuestro tema para hoy es ¿qué ídolos del siglo XXI han invadido la iglesia? Y nos referimos particularmente a la iglesia protestante, particularmente, pero no únicamente. Dijimos al presentar el tema del que no hemos hablado nada más, habitualmente se envían una serie de referencias o de artículos o de noticias, en este caso solamente esto, pero pedíamos que la respuesta fuese bíblica. Así que empezaremos por lo primario, la definición. Según la Wikipedia, la idolatría es la adoración de un ídolo como Dios. Y según el diccionario de la Real Academia, es adoración que se da a los ídolos. En el cristianismo se puede definir como algo que ocupa el lugar de Dios, algo que se convierte en un fin en sí mismo. Esto quiere decir que para tratar este tema necesariamente hemos de partir del hecho de Dios. Dios se ha revelado en la creación como el todopoderoso, como el eterno, como el todo suficiente, como el sabio por encima de cualquier consideración, pero también se ha revelado a nuestra conciencia que percibe su existencia y que tenemos que darle cuentas. No hace falta andar mucho por el mundo para darse cuenta de esto. También se ha revelado por medio de ese libro asombroso y cada día que pasa descubrimos más cosas que nos asombran más, que es la Biblia, la revelación escrita de Dios. Y además, y por si todo eso fuera poco, se ha revelado personalmente en Jesucristo, quien llegó a decir, entre muchas otras cosas, pero llegó a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios Padre, y Él es Dios Hijo. Por lo tanto, negar la existencia, el poder y la facultad de autoridad absoluta de Dios es el mayor absurdo. Dios ha revelado su voluntad de ser adorado y obedecido. Y perdonadme que agregue algo más, no porque yo sea el tertuliano más importante, sino porque tengo que colocar esto delante de vosotros. A una pregunta hecha al Señor Jesucristo, diciéndole cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice algo más que es importantísimo. De estos dos mandamientos, Dios y el prójimo,
depende toda la ley y los profetas. Es decir, de esos 2 mandamientos depende todo lo que somos mandado, se nos manda de parte de Dios que cumplamos, y todo lo que Él revela en la Sagrada Escritura, en la Biblia. De ahí depende. Entonces, pues creo que podemos decir que un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios o para mí. Cualquier cosa que absorba tu corazón o mi corazón e imaginación más que Dios, y en las que busques lo que solo Dios te puede dar. Y como decían en un concurso que fue muy famoso en televisión hace bastantes meses, hasta ahí puedo leer o debo leer. Así que os presento mi primera pregunta en torno al tema, y es la siguiente. ¿Cuándo nació la idolatría? ¿Cómo fue la cosa? No sé, Carlos mismo, que está por ahí por una esquinita. Yo es que a veces viendo la pantalla, como estamos colocados por esquinas, porque la pantalla es rectangular, pues a ti te tengo en la izquierda arriba. Entonces, pues bueno, vamos a ver, la respuesta creo que es bastante sencilla y se la puedes hacer igualmente a cualquier historiador secular que te va a contestar lo mismo. Es desde el mismo origen de la humanidad, en cualquier civilización antigua en la que uno quiera rastrear, inmediatamente observará el vestigio de la idolatría, de una forma más crasa o menos, pero los ídolos están ahí en cualquier civilización. El contraste que tenemos con por ejemplo, con la fe judeocristiana, es que también desde el principio se manifiesta un camino del conocimiento de Dios que se revela por medio de profetas, de hombres a los cuales Dios pues les habla para manifestar quién es Él y que Él no es un ídolo y que no hay que hacer ningún tipo de imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Pero, como digo, eso queda circunscrito, ¿no?, a un pueblo, a una parte de la humanidad, porque el resto, pues prácticamente se apartan del Dios creador y, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dejan de adorar a Dios para adorar a la criatura, ¿no? A hacerse sus ídolos. O sea que esto arranca desde muy temprano, Daniel. Flor, ¿tú añadirías algo a esa definición, aunque sea más brevemente? ¿Cuándo nació la idolatría? Vale. Para mí, la idolatría empezó al principio de todo. Es que para eso estoy de acuerdo con Carlos, sí. Pero estaba reflexionando sobre por qué pienso que al principio de todo. Porque ¿cuál fue la primera, digamos, desviación que se produjo del motivo de la adoración o de la persona a quien había que adorar? ¿Cuál fue el primer motivo? Bueno, el primero fue Satanás. Satanás no quiso adorar a Dios y quiso ser él Dios. Entonces, ahí ya empezó la primera desviación, y entendiendo que la idolatría es la desviación de la adoración a Dios hacia otras cosas, el primero fue Satanás. Pero luego en el huerto del Edén, digamos que tenemos ya el hombre y la mujer ya apartados del foco de atención, de adoración hacia Dios, y bueno, ya sabemos que fue engañados, pero lo llevaron hacia ellos mismos. Uh-huh. Entonces, para mí la idolatría está desde el principio de todo. Camilo, ¿tú qué añadirías a esto? Algo que no haya sido dicho, pero que sea importante. Bueno, en el capítulo 1 de Romanos dice el apóstol Pablo que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a tal y acabaron corrompiéndose, adorando, los astros, bestias, el mismo ser humano, etcétera, y corrompiéndose. Por tanto, yo pienso que la corrupción empieza pronto en la humanidad, pero al principio el conocimiento viene de Dios, ¿no? Y eso está también en la historia muy, muy antigua. Hay vestigios de ello también, pero pronto se corrompe la humanidad, ¿no? Bueno, yo os llevo al principio, desde luego, pero os llevo al capítulo 3 del libro del Génesis, que es donde comienza en la humanidad la idolatría. Recordad que la última definición que leíamos
después de leer ese resumen de la voluntad de Dios para nuestra conducta que pronuncia el Señor Jesucristo en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo, leíamos: un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios, o en la que busques lo que en realidad solo Dios te puede dar. Y resulta que en Génesis 3, versículos del 2 al 6, dice lo siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, le dice la mujer Eva al tentador, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, lo que la mujer aceptó y Adán secundó fue que había algo mejor que Dios. Así que pusieron a Dios a un lado, desobedecieron tomando de aquel fruto pensando que lo que decía el tentador era cierto. No iban a morir y además de eso iban a alcanzar tanta sabiduría como Dios. Eso era mejor que lo que Dios les ofrecía, pensaban ellos. Y así empezó la idolatría en el mundo. Entonces estás queriendo decir que la idolatría comienza en el corazón del hombre, que quiere ocupar el mismo lugar de Dios. Uh-huh. Exactamente. Que quiere sustituirle. Sí. ¿Por qué? Porque esa fue la cosa. En ese momento ellos dijeron, aunque no dijeron eso verbalmente, dijeron: déjate a Dios de un lado, que nosotros podemos ser mejores que Él, o por lo menos como Él, obedeciendo esta sugerencia. Y ahí empieza la idolatría, la sustitución de Dios. Ahora, alguien dijo, y otros, y bastantes alguien lo han dicho, muchos cristianos, sin saberlo, adoran, sirven, dan culto, sin saberlo, a ídolos modernos. Y no están pensando en imágenes, no están pensando en figuras que la Biblia prohíbe expresamente, es decir, Dios. No están hablando de eso. Están hablando de otra cosa. Y ese es nuestro principal tema hoy. Los ídolos se han vuelto más difíciles de detectar. Estoy leyendo un artículo de Acontecer Cristiano. En estos tiempos modernos es muy difícil considerarlos como pecado. Y no menciono los que allí menciona, pero al final del artículo dice: la idolatría no es un problema, es el problema. Recordad que el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, su gran problema era ese precisamente. Era sustituir a Dios y dedicarse a las costumbres, incluso los cultos de los pueblos que la rodeaban. Eso es lo que arruinó a Israel. Entonces, yo os lanzo otra pregunta sencillita a ella. Después podemos entrar más en el asunto. Sencillas no me lo creo, pero bueno. Sencillita. Sí. Yo me conformo con que cada uno de vosotros, pero no repetirse, por favor, que cada uno de vosotros mencione un ídolo que nos ronda y que a veces nos lleva al huerto en estos tiempos. Carlos, venga, te doy la prioridad. Uno, no me das una lista. Uno. Yo te voy a decir un ídolo, tal como tú le has dado título a este programa, ¿no? Ídolos en la iglesia, hoy. Uh-huh. Pues si es en la iglesia, yo un ídolo que veo es el ídolo de la diversión o el entretenimiento. Hay un personaje famoso en el protestantismo actual que es Rick Warren, que es un pastor en Estados Unidos, con una iglesia pues bastante creciente, una iglesia que está funcionando en cuanto a número de personas. Y él comenzó la iglesia, como sabéis, de la siguiente manera: acercarse a todos los vecinos allí en su barrio donde iba a comenzar la congregación y preguntarles
qué es lo que haría que fueran a la iglesia o por qué no iban a la iglesia. Con esa pregunta ya nos podemos imaginar algo, ¿no? Pero la respuesta que le daban normalmente era que no iban porque se aburrían. Entonces, bueno, si usted se aburre, ¿qué es lo que está buscando en la iglesia? Bueno, pues imagínate, pues no sé si tengo por aquí lo que le sugerían, ¿no? Pero pues sobre todo eso, animación, diversión, ¿no? Que hubiese muchos programas allí, ¿no? Distraídos, cosas para niños, sobre todo que no fuera algo aburrido y que fuera pues cómodo, cerca de casa, etcétera. Bueno, ídolo de hoy, ¿qué se está buscando? ¿Qué es lo que ocupa el lugar de Dios? Porque si a la predicación de la palabra de Dios eso es algo aburrido y lo que se busca es entretenimiento, diversión, que es lo que busca el mundo, y realmente es un ídolo del siglo XXI, la diversión. Todo el mundo busca la diversión, esto también entra en la iglesia y se convierte en un ídolo en la iglesia. Uh-huh. Ya te he dado uno. Tengo Bien. alguno más, ¿eh? Gracias. Flor, el tuyo. Vale, pues otra cosa que a veces hace y que está dentro de muchas iglesias y muchas denominaciones son las estadísticas, y hablo en general, ¿no? ¿A qué me refiero con las estadísticas? Me refiero a los números, a valorar la adoración de Dios o las iglesias que adoran a Dios por el número de personas que están en esa iglesia. Por el número. Sería como hablar del éxito, perdona. Eso, Flor. Sí, es lo mismo. Como el número de convertidos cuando se hace un proyecto. Muchas cosas se me ocurren, como el número de voluntarios cuando se produce tal. O sea, la estadística, el centrarnos en cuántos somos, cuántos han convertido en un acto. Mira qué bien lo hacemos porque, claro, obviamente ese es el éxito mundano que termina entrando dentro de las iglesias, pero que también es otro ídolo. Muy bien. Señor Camilo, el tuyo. Presente. Bueno, pues voy a lo fácil. Voy a algo que siempre ha estado ahí, que ya el Señor Jesús en su tiempo lo denunció, y yo creo que el amor al dinero sigue siendo un problema en la iglesia actual, como lo fue siempre, ¿no? Ya Jesús decía que no se puede amar a Dios y al Dios mamón, al dinero, pero yo creo que es un problema que, si no ha desaparecido nunca, en alguna manera siempre ha estado latente. Hoy más que nunca creo que es peligroso en el tiempo en que vivimos y en la iglesia. Bueno, entonces, teniendo esas tres respuestas, hacemos un alto porque ya sabéis que durante el programa pues escuchamos las tres pizcas de adobo musical y ahora toca la número 2. Así que vamos a hacer ese alto y vamos a ver qué tenemos aquí. Hacemos un alto en nuestra tertulia para ofrecerte una nueva pizca de adobo musical y se nos ha pegado esto de la pizca y no hay quien la quite. Es decir, son un breve tiempo musical para darle un sabor particular al programa. Llevamos bastantes semanas escuchando música de la mejorcísima, esa palabra creo que no existe en el diccionario, pero música excelente e intérpretes excelentes. En esta segunda pizca vamos a escuchar un gran y excelentísimo coro que nos interpreta, acompañado de orquesta, en inglés, un tema famoso, especialmente por interpretarse, según cuentan algunos, en la cubierta del Titanic cuando se estaba hundiendo y en el naufragio en el que unas 1.500 personas murieron. El tema es Más cerca, oh Dios, de ti, que expresa la firmeza de la fe en medio de las peores dificultades y teniendo en la estrecha comunión con Dios la fortaleza necesaria para enfrentarlas, que aumenta cuando a esa comunión con Dios, que es personal, se suma la comunión con otros que viven la fe de la misma forma y que pueden entonar juntos este tema. Su primera estrofa dice: más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sea una cruz mi única luz o mi única expectativa. Mi canto será así: más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Escuchemos a este coro interpretar, ya digo en inglés,
este tema tan singular que nos lleva a la vivencia real de la vida cristiana fuera de la idolatría, la vida cristiana que tiene a Dios como meta y como compañía constante. Bueno, pues después de escuchar este tema de más cerca, oh Dios, de ti, ese tema, perdón, que tiene que ver con lo que debe ser la relación del creyente cristiano con Dios, pues vamos a continuar con nuestro tema, que hoy es los ídolos modernos o los ídolos en la Iglesia del siglo XXI. Y seguramente que tenéis más, porque solamente hemos visto 3, nada más que 3. Así que seguramente que habrá más y que tendrán a lo mejor alguno una importancia mayor. Así que por amor a nuestros escuchantes vamos a hacer otra rueda. Vais a repetir el que dijisteis primero y después añadir otro, porque seguro que lo tenéis todos y más de otro también.
aunque a lo mejor hay alguno que os parece que es más representativo en el sentido que, por decirlo así, incluye a otros. Entonces empezamos de nuevo por Carlos, ya que fue el primero. Entonces nos repites cuál fue el que tú planteabas, sencillamente el título, y después añades otro más porque yo sé que tienes una listilla por ahí. Pues sí, la verdad es que da por desgracia, da para una listilla. Bueno, habíamos mencionado la diversión o el entretenimiento, ¿verdad? Parece ser que, yo qué sé, que la gente se aburre en la iglesia, se aburre de Dios, se aburre de su palabra y buscan otras cosas. Pero fíjate el que te tengo preparado. A ver, bueno, ¿qué te parece a ti? ¿Qué os parece a todos? El ídolo que se ha introducido en la iglesia en el siglo XXI. El del lenguaje políticamente correcto. Esto es algo que en la sociedad sabemos que ocupa un lugar, una primacía, vamos. El lenguaje políticamente correcto. En el momento en que te apartas de lo que la mayoría de la sociedad, sea también por los medios de comunicación, etcétera, pues considera que es lo que hay que decir y lo que hay que pensar prácticamente, en el momento en que te apartas, pues sabemos que la sociedad ya te señala. Pues esto se ha introducido en la Iglesia, queridos amigos y hermanos, el lenguaje políticamente correcto. Ya no puedes mencionar la palabra pecado, ya no puedes mencionar la palabra infierno, no puedes mencionar según qué palabras porque esto no es políticamente correcto. Y bueno, esto va directamente en contra de la enseñanza de la Escritura, que nos manda hablar la verdad. Y tenía aquí un texto del apóstol Pablo que le decía a Timoteo que ha de retener la forma de las sanas palabras que de él ha aprendido. Entonces, aunque es cierto que a veces hay que explicar las palabras que aparecen en la Escritura, en la Biblia, pero de eso a poner un candado en la boca y tener que claudicar ante este ídolo que se ha introducido en la Iglesia, personalmente no estoy de acuerdo. Uh-huh. Flor, ¿tú por dónde ponías el segundo? Vale. Después de la estadística. Hablo del primero, que el primero era el tema del éxito, el tema de los números, las estadísticas. Y el segundo es, bueno, estaba pensando en cuando las personas dentro de la iglesia tienen pues una habilidad y se centran más en desarrollar esa habilidad y no tanto para buscar la gloria para Dios, sino para sí mismos, ¿no? Y entonces hay un texto en Proverbios, bueno, lo voy a buscar en otra versión, en Proverbios 3:5 que dice: no confíes plenamente en tus sentimientos. La Biblia se apresura a decirnos que no se puede confiar totalmente en nuestros sentimientos, sino confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en lo que tú puedes hacer. O sea, no dejemos de lado al Espíritu de Dios, que es el que normalmente dota a las personas del don necesario para hacer cualquier tipo de actividad que se pueda hacer dentro de la iglesia. O sea que tú le llamarías a eso algo así como autoexaltación. Pues sí, podría ser llamado así. Sí, Camilo, sí. te toca la China. Yo soltaría una palabra, lo que pasa es que aquí en lo que quiero leer ahora aquí en la Biblia va más allá, ¿no? Pero y no es tan suave como lo que hasta ahora hemos llevado, ¿no? O sea, quizá la palabra hedonismo, ¿no? Quizá que sea un ídolo terrible, ¿no? Del griego hedoné, placer, ¿no? Pero mira lo que dice la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo. Y yo por el contexto veo que no está hablando a gente del mundo, a gente de fuera de la iglesia, a gente de otro planeta. Está hablándole a Timoteo y diciéndole, mira que el Espíritu dice que en los últimos tiempos, leo capítulo 3, verso 1 en adelante, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Otras versiones dirían tiempos terribles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios. Yo entiendo que esto está en el contexto eclesiástico de los últimos tiempos, no hablando del mundo en general, ¿no? Tu primer ídolo. El que mencioné antes. Sí. Hablaba del dinero, de money. Ajá. Bien. Bueno, pero continúa con ese, porque si no te quedas sin silencio. Que continúe con el dinero. Con lo de los hedonistas. Bueno, lo del dinero, como decía antes también, pues es algo general, ¿no? Es muy triste ver, y sobre todo en Internet, cuando ves iglesias de nueva ola, por llamarlos de alguna manera, neopentecostales y otros nombres, etcétera, y de todos lados, donde lo único que les ves es que están solicitando dinero, con todo descaro, abusando espiritualmente de la grey y con el único motivo de enriquecerse. Y como llegué yo a oír a un señor de una mega iglesia de un país muy pobre, estoy hablando de un país de Centroamérica muy pobre, y decía, pero nosotros al menos somos millonarios, cuando la gente se muere de hambre en esa nación. Hay gente que literalmente se muere de hambre. Algunos que son creyentes de iglesia, ¿no? Mientras que ellos lo único que hacen es pedir diezmos y sobrediezmos y primicias y la tira. Todo lo que sea sacar dinero, ¿no? Eso es terrible y a mí me duele en el alma, me duele muchísimo que pasen esas cosas, ¿no? Tristemente pasa en muchos lugares, pero bueno, es así. Y el hedonismo también es algo que se está instalando, ¿no? Pues de como el mundo lleva una corriente de que ya no se habla de pecado, porque no es políticamente correcto, como decía Carlos, ya no se habla de esas cosas, pues al final estamos adorando al ser humano. Nos estamos autoadorando, por decirlo de alguna manera, mirándonos el ombligo, por decirlo de una forma muy suave. Es curioso que nos estamos moviendo en realidad en menos cosas, porque en principio parece que habíais señalado 6 cosas, pero en realidad estas 6 cosas son menos, porque Carlos empezó diciendo la diversión, la fiesta, pasarlo bien, y resulta que en este momento, y de esto incluso hablamos, si no recuerdo mal, la semana pasada, si no recuerdo mal, en este momento, si no hay buena música y marchosa, esto no mola. Hay incluso los que repiten muchas veces al despedirse, al terminar o así, sed felices, sed muy felices. Pero la palabra de Dios no nos dice que tenemos que ser felices, nos dice, entre otras cosas, que seremos felices o dichosos, pues, por ejemplo, cuando estamos sufriendo persecución. Así que creo que la cosa no está por ahí. Ahora mencionaba Camilo el hedonismo, y el hedonismo es sencillamente buscar el pasarlo bien, uno por encima de todo, como objetivo principal, porque si no, no vale la pena vivir en este mundo, ¿no? Bueno, y el tema del éxito, en este caso lo que Flor decía, tenía otra perspectiva más amplia, ¿no? Pero dentro del materialismo también está la exhibición del éxito material. El éxito material se suele, y se ha introducido, como sabéis muy bien, en el ámbito de la Iglesia, en la dirección de que los que triunfan materialmente es que esos son buenos cristianos, aunque triunfen cortando cabezas, pero eso no se ve allí, claro. Entonces, esa es otra parte que en realidad se repite, es decir, es el éxito material, aunque Flor se refería al éxito estadístico. Este año hemos tal, este año hemos cual, vamos conquistando barreras a base de, lo siento, esto va a salir también, pero después lo cortamos. Así que nos quedamos con menos cosas. Lo del lenguaje, efectivamente, yo estoy de acuerdo también con Carlos, lo del lenguaje se está colando. Y a pesar de que, bueno, pues hay una corriente, digamos, equilibrada que nos dice que hay muchas cosas del lenguaje políticamente correcto que no tiene ningún sentido utilizarlas, que confunden además. Pero hay otras cosas que se van colando sin darnos cuenta.
sencillamente porque las manejamos en el día a día. Y para que nadie piense que somos unos trogloditas, pues lo usamos. Así que, por lo tanto, nos quedamos con menos cosas, pero yo os puedo llevar a que, en realidad, si nos ponemos a examinar bien, yo tengo aquí un artículo que mencioné de Acontecer Cristiano, que es un medio de comunicación digital. Dice, los más comunes dioses modernos están en guerra con nuestros corazones. Y menciona, pero ya veréis como parte de ellos son los mismos. Comida, sexo, entretenimiento, éxito, dinero, logro, o sea, conseguir beneficios, romance, e incluso nosotros mismos. Y después tengo otra lista más que me encontré por ahí muy bien argumentada, pero que a última hora, poco a poco vamos volviendo a lo mismo. Pone como el primer ídolo que está dándose, no solo que lo hay, que está dándose, el yo. Es decir, el yo como figura principal. Seguramente os acordáis de aquel personaje que el Señor Jesucristo cuenta en una parábola, el publicano y el fariseo llega allí delante de Dios y le dice, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, y hace una lista de lo bueno que era, y después mira a aquel pobre hombre que estaba allí agachado, orando agachado, y le dice, ni siquiera como este cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos se sentía tan mal consigo mismo, no orgulloso de sí mismo, tan mal consigo mismo, que dice, Dios, sé propicio a mí. O sea, perdóname porque realmente soy malo. Y Jesús dice como sentencia final que aquel fue justificado y el fariseo ya se había justificado él. No necesitaba que Dios lo justificara. Pero eso también se ha colado en la lista que habéis hecho. Bueno, pues, hay una lista que he encontrado en internet, ¿sí?, que me ha sorprendido porque uno de los ídolos que señala, a ver si estáis de acuerdo vosotros, dice, un ídolo que se ha introducido en la iglesia es el teléfono móvil, que no podemos vivir sin apagarlo y hay que tenerlo encendido en el culto por encima de la predicación, aunque interrumpa en lo que sea. Y me ha hecho gracia. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Sí, pensé en él al principio, pero no me atreví a mencionarlo porque creo que hay cosas peores, pero bueno. Todo lo que yo creo que todas aquellas cosas que te aparten tú nombraste en el culto, pero dentro de una iglesia, cuando estás en un culto, todas aquellas cosas que te aparten del propósito de la reunión y de la oración a Dios pueden considerarse ídolos. Os voy a poner un ejemplo que yo leí hace años, pero me pareció simpático, ¿no? En el sentido de que, bueno, hubo una hecatombe en el planeta, todo se vino abajo, vino otra civilización, otra humanidad, y los arqueólogos de ese tiempo nuevo empiezan a sacar edificios, ciudades para arriba, y en todos los lugares aparece un objeto cuadrado cerca de una pared, pensando que si esto llegan a una conclusión todos unánimemente. Esta es una especie de ídolo que todos los seres humanos tenían ahí en la habitación más grande. Y ahí, pues, yo qué sé, a ese dios o esos dioses que tendrían ahí colocados, parece ser un dios que es de forma rectangular, estarían adorándole, ¿no? Tenía antenitas y todo. Exacto. Estaba pensando... Lo hacían de forma graciosa los arqueólogos, pero no van muy descaminados. Vamos a decirlo. Estaba pensando en una película que vi hace muchísimos años en el cine, que se titulaba Los dioses deben estar locos, y empieza la película con un avión que tira una botella de cristal o de las de Coca-Cola, mujer, de Coca-Cola, no pasa nada. de Coca-Cola en medio de África. Y entonces unos niños recogen la botella de Coca-Cola y la llevan al pueblo. Entonces todo el mundo le da utilidad a la botella de Coca-Cola.
hacían con ella un montón de cosas. Pero al final se convirtió en un problema, porque empezaron a tener guerras entre ellos, bueno, a pelearse entre ellos por conseguir la dichosa botella que se convirtió en un ídolo. Así que al final en la película uno de las personas de la tribu tuvo que irse al fin del mundo a un acantilado a deshacerse de la dichosa botella. Y me acordé ahora que bueno, que realmente somos así, ¿no? Realmente somos así. Empezando por el yo, todo lo que queremos, aparte estaba pensando en lo que el placer, ¿de dónde viene el placer? Normalmente viene por los ojos. Viene por los ojos. Aquello que vemos es lo que deseamos y sobre eso está todo lo demás. Entonces, yo creo que es muy fácil descentrarnos y centrarnos en nosotros mismos. Y de hecho, ¿qué dice la Biblia? El que quiera seguir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo, o sea, tome su cruz y sígame. Y entonces, pues, bueno, yo creo que esa es la lucha que tenemos también. Es el corazón, lo decía Juan Calvino, decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Sí. Entonces, y en el momento que la Iglesia deje de ir a la cruz, ya no somos también. Iglesia. Ya no somos Iglesia. Y ese es el miedo, que la diversión nos desvíe de la cruz, ¿no? Por decirlo de no. Es bastante fuerte decirlo de esta manera. A mí hasta me duele, pero reconozco que a veces los tiros van por ahí. La apostasía general, como ahí hablaba Pablo a Timoteo en el capítulo de la segunda carta, en el capítulo 3, parece terrible lo que se está pasando ahí, pero es que yo estoy viendo esa apostasía ya ahí delante de nosotros. Y entonces es curioso que habéis mencionado dos cosas que se pueden fusionar en una y se le puede añadir una tercera y una cuarta que se fusionan también, que es, yo recuerdo ese artículo que decía Camilo, recuerdo porque me tocó leerlo, no recuerdo en qué medio, pero era una revista. Y era el artículo ese en el cual encontraban restos de una civilización del siglo XX y que habían encontrado pues sencillamente el salón donde estaba lo que quedaba de un televisor. Y aquella gente dijeron, bueno, pues esto, tal como están colocados los asientos y tal como está orientado esto, pues evidentemente es el lugar de adoración de la familia. Pero efectivamente ahora súmale portátiles, que a fin de cuentas es una cosa muy parecida, súmale portátiles, súmale tabletas, súmale teléfonos móviles y si hoy cualquiera hiciese una estadística, ya que salieron las estadísticas también, si cualquiera hiciera una estadística del tiempo que dedica a la pantalla, sea la que sea, sin que sea tiempo de trabajo. Si es tiempo de trabajo, pues es tiempo de trabajo. Y ya está, pero eso no será en el televisor, sino, a no ser que esté siguiendo clases de la UNED o algo así, sino que será delante del ordenador, informándose o haciendo un informe, escribiendo en estudio, lo que sea, ¿no? Hablamos de tiempo viendo Netflix o en fin, o el Real Madrid contra el Manchester City, por ejemplo, que también puede ser. Bueno, si sumamos ese tiempo todo el día o toda la semana, para dejarlo así, por lo de la comparecencia semanal mínima, por lo menos, reunidos como iglesia, sumaría tanto tiempo dedicado, como dice allí el Salmo primero, en su ley medita de día y de noche, sumaría tanto tiempo. Entonces, hay algo terrible, Daniel. Leí la noticia en un periódico de tirada nacional, ¿no? Que es una multinacional del libro, creo que era la Random House, si no me equivoco, ¿no? Y decía que ya los libros que se están editando tienen como media 50 páginas menos, porque la gente lee menos. Y entonces, ¿dónde quedará la palabra del Señor? Que no se le pueden sacar ni 50 ni 20 páginas y tiene más de 1000 páginas el librito, ¿no? Uh-huh. Estamos tomando también en serio todo eso. Eso también es un factor. Ahí hay un territorio sumamente claro y peligroso. No tengo ninguna duda. Es decir, que posiblemente,
y esto es el tema, y ya estamos terminando porque nos queda prácticamente, ya estamos sin tiempo. Posiblemente, si el señor Isaías, hijo de Amós, viniera por aquí, aquel capítulo primero que es tan agresivo, y el señor Jeremías, que escribe más de un capítulo así, Isaías también, y nos examinara, ¿qué nos diría en el día de hoy a las iglesias evangélicas, ya que esta es una emisora evangélica? ¿Qué nos diría a las iglesias evangélicas? ¿Qué nos diría? ¿Nos felicitaría por nuestra dedicación al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás, y al prójimo como a ti mismo? ¿O nos diría otras cositas así como las que dice allí en su capítulo 1 Isaías, que son muy fuertes, muy bravas? Pues dice la historia que a ellos les mataron en su tiempo. Pues imagínate lo que haríamos con ellos en estos tiempos. Ya. Eso es lo triste, que la humanidad no quiere escuchar, la verdad. Nunca fue así y hasta que venga el Señor esa lucha, ese conflicto estará ahí. Y por ahí seguiremos. Bueno, queridos, es verdad lo del tiempo, no os lo dije por decir, porque no es que me salió así, es que el tiempo ya está agotadillo él. Y como está agotadillo, pues sencillamente tenemos que tomar la puerta. Esto del tiempo no será un ídolo también, Carlos. También. Pues ya nos toca despedirnos, así que despedimos a nuestros tertulianos antes de finalizar con, naturalmente, la tercera pizca de adobo musical, que será una sorpresa posiblemente. Damos las gracias a Camilo, a Flor y a Carlos por su compañía y por sus valiosas aportaciones que espero nos hagan pensar a todos y mucho y reaccionar. Muchas gracias a los tres. Seguidamente escucharemos un tema entrañable, surgido en el pueblo maorí, en Nueva Zelanda, durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Nueva Zelanda, como parte de la Commonwealth, pues se le pidió que enviase soldados a Europa para luchar allí. Una muchacha que estaba muy enamorada de su novio, le llegó a su novio la orden de marcharse a Europa. Su novio se marchó a Europa y la muchacha le escribía, no recibía noticias y está angustiada. Entonces, el canto, que es en maorí, en la lengua, una de las lenguas originales de Nueva Zelanda, de una de las islas por lo menos, le canta con gran dulzura su deseo de que vuelva. Y esto nos recuerda que estamos esperando el regreso de nuestro Salvador y no sabemos cuándo vendrá. En el último libro de la Biblia, en el último capítulo del Apocalipsis, leemos: el Espíritu y la esposa, que es la Iglesia, dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed, el que no haya venido a Cristo, venga. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Empezamos así, sublime gracia. Pues escuchemos a la soprano neozelandesa Hayley D. Westenra cantando en maorí esta canción: Vuelve, amado mío. No lo digo en maorí porque no lo vas a entender. Así que escuchamos y terminamos aquí. Oh,
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.